Esta noche vamos a ver acerca de la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad principal del Asia Menor, llamada la Feria de la Vanidad de Asia. ¿Se dan cuenta? Era el centro comercial y religioso de toda Asia. La importancia tremenda, queridos. ¿Se dan cuenta la importancia de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, debido a su ubicación? La iglesia de Éfeso era la luz, la pequeña luz en medio de todo ese mundo antiguo de tinieblas. Esa luz que lamentablemente se apagó y ahora usted lo único que puede encontrar allá es una ciudad llena de musulmanes que no quieren saber nada de Cristo. De la misma manera, sepa que usted, usted que nos escucha, es esa pequeña luz en medio del mundo que les rodea. Podrán ser católicos, podrán ser ateos, podrán ser lo que sea, de lo peor, pero recuerde que Dios lo puso ahí, en ese lugar, para alumbrar con la luz de Cristo. Ojo, no con su propia luz, que a propósito les recuerdo que no la tiene por usted mismo. Dios lo ha puesto a usted ahí para alumbrar con su luz. Usted ni luz tiene sin Él. Somos puestos para alumbrar con la luz de Dios a esos que están viviendo en un mundo de tinieblas, del cual tú no eres parte. Abre los ojos, querido. Por favor, no esperes que el mundo te ame. No. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Recuérdalo, para no sentirte, para no contaminarte, para no llorar, porque el mundo no te quiere. No eres de este mundo. En esta vida lo importante, amados, no es comenzar, sino permanecer. Lo importante es acabar bien la carrera de la fe, como dijo Pablo. Timoteo capítulo 4, versículo 7. ¿De qué te sirve conocer la verdad? Venir a la iglesia. ¿De qué sirve que un día tu luz estaba a lo que da? Para que luego, por tu pecado o porque no te gusta esto en la iglesia o aquello, o no te gusta en otros, a otros o de los otros, decidas alejarte de Dios, de su iglesia, y que tu luz se vaya apagando más y más, como tristemente pasó con la iglesia de Éfeso. ¿Sabías que el templo de la diosa Diana se encontraba en Éfeso? Sí, y fue tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo idólatra, el templo de esta diosa, era una verdadera obra de arte. Puro mármol, puro ciprés. Diana, la diosa de la fertilidad. Éfeso, queridos, era una ciudad idólatra al 100. Pero ahí estaba la iglesia de Éfeso, que a pesar que era una iglesia evangelizadora, a pesar que hacían muchas buenas obras, a pesar que tenían una buena doctrina, a pesar que eran pacientes los unos con los otros, a pesar de que cumplían religiosamente con todas las cosas en su diario vivir en la iglesia, sale la voz del que manda, sale la voz a la cual no se puede rebatir, sale la voz del que tiene las 7 estrellas en su diestra, sale
la voz del que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Sale la voz que debes escuchar. Sale la voz que debes escuchar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estás dedicado a la obra, pero te has olvidado del Dios de la obra. Te has olvidado de mí, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Te has olvidado que lo primero es lo primero. Primero soy yo antes que tu familia. Palabras mayores, querido. Pero ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez te duele, pero es así. Primero soy yo, dice el Señor, antes que la iglesia. Primero soy yo, dice el Señor. Profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Enamórate de Dios nuevamente, querido. Déjate seducir por su amor, por su misericordia. Déjate envolver por su paciencia. Deja que los lazos del amor divino te acerquen más y más y más a su presencia. Dios quiere, Dios quiere que hagas muchas cosas en su iglesia. Por supuesto, sí, querido, no se malentienda. Hay mucho que hacer. Él quiere que le sirvas. Pero sobre todo, Dios primero te quiere tener a sus pies. Ojo con eso, querida María. Dice la palabra que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas capítulo 10, versículo 38. Pastores, de nada sirve que prediquen domingo tras domingo si no están a sus pies. De nada sirve que cantes bonito en alabanza si no estás a sus pies. De nada sirve que hagas miles de cosas en la iglesia y no estés a sus pies. En estos 25 años que estoy en el ministerio, he visto muchos hermanos, hermanas, que están dispuestas para hacer miles de cosas en la casa de Dios. Decorar, limpiar, cocinar. Quieren hacer de todo, dispuestas, pero le huyen al estar a los pies del Señor. El estar en la casa de Dios no te va a cambiar, querido. El estar a sus pies, sí. ¿Sabías que Dios creó a Adán para tener una comunión con él? Sepas que Dios no necesitaba del ser humano. El Creador no necesitaba que el hombre labrara la tierra. No, querido, sal de tu locura, abre tus ojos. Dios simplemente quería tener comunión con el ser humano. Dios simplemente quería tener comunión con Adán y con Eva.
Y de la misma manera, hermanos amados, y de la misma manera, hermanos de Éfeso, hermanos de tierra prometida, hermanos que nos escuchan en casita, de la misma manera, Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Dios quiere tener comunión con ustedes. Que si conozco a muchos pastores que están tan ocupados de la iglesia de Dios que se olvidan y no tienen tiempo para el Dios de la iglesia. Antes de visitar, antes de arreglar el templo, antes de tomarse un cafecito con los hermanos, está el pasar tiempo con tu Dios, con nuestro Padre Dios. Sepas, iglesia, que la prioridad de Adán no era Eva. Varón, tu prioridad no es tu esposa, aunque te duela o le duela a ella. Tu prioridad, mujer, no es tu esposo. Entiéndelo, acéptalo. La prioridad de Adán no era Eva, sino Dios. Tu prioridad no es tu esposa, es Dios. Tu prioridad, mujer, no es tu esposo, es Dios. Por eso tenemos problemas, porque nuestro orden de prioridades está de cabeza, lamentablemente. Libro de Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden de Dios. Ama a Dios y a tu prójimo. ¿Escuchó bien? ¿Leyó bien? No es ama a tu prójimo y luego a tu Dios. Por eso la Iglesia Católica Romana anda mal, y anda mal entre muchas cosas por esto. Porque pone primero al prójimo antes de Dios. Ayuda a tu prójimo, obras sociales, ayuda al prójimo, buenas obras por aquí y por allá. Y después, si tienen tiempo, está Dios. Primero es Dios, querido. Presta atención. Primero es Dios antes que mis padres, antes que mi esposa, antes que mis hijos. Primero está Dios. Duela al que le duela y punto. Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Ya no le gustó? Pues enójese con Dios. ¿No le gusta? Queme este versículo, arránquelo, querido. Pero prepárese a que lo quemen a usted también. Adán, Eva, iglesia de Éfeso, iglesia, tierra prometida, o a la iglesia que asistas tú que nos escuchas por el YouTube, por el Facebook. Primero está Dios y punto. Punto. ¿Sabes por qué no funcionó las cosas entre Adán y Eva? No fue porque Eva era muy coqueta, no era porque no le cocinaba, no era porque Adán era un borracho, no, queridos, no era porque el amor se había acabado, no. La excusa del millón de este nuevo siglo no funcionó. No funcionó el matrimonio de Adán y Eva, queridos. Perdón. Porque Dios no estaba en primer lugar. Entiéndelo. Cuando no tienes a Dios en primer lugar,
todo viene a desmoronarse. Comienza por poco y va creciendo como una bola de nieve, todo y todo, porque la pareja no tiene a Dios en primer lugar. Tienes que leer bien el Génesis, querido, que se apagó el amor, se acabó el amor. No. Lamentablemente lo que pasa, lamentablemente la lámpara de la iglesia de Éfeso se apagó y actualmente no hay una iglesia cristiana en muchos kilómetros a la redonda. ¿Sabías? ¿Conoces a gente así? Que estaban prendidos de Dios y con el pasar de los años se enfriaron y su luz se apagó y ahora ni a la iglesia van, y lo peor, están en el mundo como si nunca hubieran conocido de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que Dios te dice a ti en esta noche, en este día. El que tiene oídos, oiga. ¿Está oyendo, querido? ¿Está oyendo? Este mensaje se repite a las 7 iglesias. No seas sordo. Avive el fuego del don de Dios que tienes en ti. Apocalipsis capítulo 2, 7, 11, 17, 29, capítulo 3, 6, 13, 22, versículo 7, capítulo 2. Al que venciere, dice la palabra, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Notemos, queridos, que este árbol fue quitado o desapareció después del pecado de Adán. Y por primera vez en toda la Biblia vuelve a aparecer este árbol, vuelve a aparecer en este pasaje. Al que venciere. ¿Quieres comer del árbol de la vida? Debes tener al vencedor en tu corazón, en tu vida. No es por tus obras. Al que venciere. Hermoso Dios te dice cómo vencer. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, 4 y 5. Nos dice la definición y la fórmula para vencer. La única manera de vencer es teniendo al vencedor contigo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Amados, la iglesia de Éfeso se apagó. Que no sea el caso suyo, que no sea nuestro caso. Que esa luz que Dios puso en nuestro corazón se vaya apagando lentamente. Bien dice el apóstol Pablo, aviva el fuego del don de Dios. Que no se vaya apagando tu luz, que no se vaya apagando ese fuego que está en tu corazón, querido cristiano. Vamos a alabar a Dios en esta noche. Y vamos a alabar a Dios por su santa palabra. Vamos a alabar a Dios porque Él siempre está hablando a su pueblo. Él siempre nos está atrayendo con lazos de amor para que estemos más y más y más cerca de Él. Amada iglesia, la invitación está dada por Dios a través de su santa palabra. Pongamos en orden
nuestras prioridades. Primeramente está Dios, o debe estar Dios, en toda nuestra agenda diaria, en nuestra agenda semanal, en nuestra agenda mensual, en nuestra agenda anual. Primero es Dios ante todas las cosas. El revertir ese orden, el cambiar ese orden, provoca lo que provocó en Génesis con Adán y Eva. Y lo mismo puede provocar en tu vida si tú cambias el orden de Dios. Si pones a Dios en segundo, tercero, cuarto, último lugar en tu vida. Lo mismo te puede pasar, lo que le pasó a Adán y Eva, te puede pasar a ti. Le puede pasar a usted en su matrimonio, con sus hijos, con su hogar, con su iglesia. Martita, María, acudamos todos a los pies de Cristo. Hagamos nuestra habitación allá, a sus pies. Y demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque teniendo en orden nuestras prioridades, Dios acomoda toda nuestra vida como tiene que ser. Oremos en esta noche. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque con lazos de amor nos atraes a tu presencia. Nos muestras el camino por donde debemos andar. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias por alumbrar nuestro diario caminar, por mostrarnos la senda de la victoria. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, los saludamos desde Tierra Prometida aquí en McAllen, Texas. Les damos gracias por conectarse y le pedimos que vaya anotando los versículos bíblicos, los textos y los vaya repasando. Seamos consecuentes con nuestro cristianismo. Seamos maduros, seamos responsables y sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, que nos hace mucha falta a todos y cada uno de nosotros. Se despide de ustedes esta noche el Olivo Verde, su pastor Caleb García. Buenas noches, amados. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, es nuestra oración.